¿La libertad energética europea es en realidad una jaula de oro? Descubre la verdad incómoda detrás de la mayor crisis energética del siglo. Europa prometió independencia energética tras los sabotajes, bloqueos y el cierre de los gasoductos rusos. Bruselas aseguró que el gas natural licuado, ese gas de la libertad procedente de Estados Unidos y Qatar, sería la salvación. Pero la realidad es mucho más cruda. Depósitos vacíos, facturas impagables y fábricas al borde del cierre. ¿Cómo es posible que, buscando liberarse de la dependencia rusa, Europa haya caído en una trampa aún más costosa y peligrosa? Hoy, millones de europeos se preguntan por qué la cuenta de la luz se ha disparado y por qué gigantes industriales como BASF o Volkswagen están trasladando su producción fuera del continente. La respuesta no está en un eslogan político ni en las promesas sobre el gran reemplazo energético. Está en las propias entrañas de la estrategia europea. Cambiamos un tubo por una flota de buques, creyendo que así comprábamos libertad. Pero nadie contó con la volatilidad de los mares, los cuellos de botella logísticos y el hecho más incómodo de todos. El gas estadounidense, 3 veces más caro que el ruso por gasoducto, no solo vació las arcas de las empresas, sino que convirtió a Europa en rehén de intereses ajenos. Mientras tanto, Asia puja por cada molécula de GNL, y el capitán de un barco puede girar el timón hacia Shanghái si allí pagan un 5% más que en Rotterdam. El resultado, una carrera de precios que Europa no puede ganar. Las terminales de GNL, construidas a toda prisa, ya rozan su límite. En España sobra gas, pero no hay tuberías suficientes para llevarlo a Alemania. Y cuando una crisis estalla en el Mar Rojo, el tanquero catarí da la vuelta a África y llega tarde, y mucho más caro, a destino. El precio final en Europa supera los $600 por 1000 metros cúbicos, mientras que el gas ruso por contrato costaba menos de la mitad. Esa diferencia es, en la práctica, un impuesto brutal sobre la industria y los hogares europeos, que erosiona cada día la competitividad y el nivel de vida. Si no entendemos la magnitud de este callejón sin salida, Europa se encamina hacia una pérdida irreparable de poder industrial, empleos y soberanía económica, mientras Washington y Ankara deciden sus reglas. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? ¿Qué promesas se rompieron por el camino? ¿Y quién se está beneficiando realmente de esta supuesta independencia energética? Vamos a desmenuzar, sin adornos ni discursos oficiales, cómo la apuesta europea por el GNL se convirtió en la mayor trampa energética del siglo. 2 años y miles de millones después, la ilusión de independencia energética en Europa se desmorona. Lo que prometía ser el camino hacia una mayor autonomía, hoy revela sus grietas. Una factura energética desbocada, industrias tambaleantes y una Europa más dependiente que nunca de potencias externas. Todo comenzó cuando los titulares de 2022 acapararon la atención mundial. Sabotaje a los gasoductos que conectaban Rusia con el corazón industrial europeo. En cuestión de meses, las sanciones a Moscú se impusieron con mano dura, y en Bruselas se apresuraron a proclamar que el gas natural licuado, el famoso GNL estadounidense y catarí, era la respuesta segura, moderna, e incluso un paso hacia el futuro verde. Pero bajo el brillo de esas promesas, la realidad era más incómoda. El GNL fue presentado como la solución mágica. Barcos cargueros sustituirían a los antiguos gasoductos rusos y llenarían las reservas europeas sin depender de un solo proveedor. Se celebraron acuerdos multimillonarios, se inauguraron terminales a toda velocidad y la narrativa oficial repetía una y otra vez que Europa estaba ganando en seguridad y diversidad energética. Pero hubo una pieza clave que nadie quiso mirar de frente: la logística. El sistema de tuberías internas de Europa nunca estuvo preparado para recibir y distribuir volúmenes tan enormes de gas proveniente de puertos atlánticos y mediterráneos. Por ejemplo, España, a pesar de tener abundante capacidad de regasificación, no podía enviar suficiente gas hacia Alemania o Europa Central por falta de interconectores potentes.
Así, mientras en el sur sobraba gas, en el norte no llegaba lo suficiente, y las industrias alemanas empezaban a sentir el frío real de la crisis. A esto se sumó la enorme diferencia de costes. El gas ruso, bajo contratos a largo plazo, llegaba a Europa por tubería a precios de 200 a $250 por 1000 metros cúbicos. En contraste, el GNL estadounidense, después de sumar extracción, licuefacción, transporte, regasificación y la jugosa comisión de los intermediarios, costaba más de $600 al llegar a los puertos europeos. Ese sobreprecio actuó como un verdadero impuesto oculto sobre la economía europea. Las empresas gastaban mucho más en energía, los ciudadanos veían sus ahorros evaporarse, y la competitividad se erosionaba frente a competidores en Asia y Norteamérica. La situación se agravó aún más en 2026 con la llamada crisis logística del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Los buques de GNL catarí tuvieron que rodear toda África para evitar zonas de riesgo, encareciendo el transporte en hasta un 15% y retrasando entregas semanas enteras. Los almacenamientos, ya en niveles bajos tras el invierno, se vaciaban con rapidez y la pesadilla de un apagón industrial dejó de parecer una exageración. Mientras tanto, los precios del gas en Europa multiplicaron por 5 los de Estados Unidos. Para industrias como la química o la metalúrgica, esto no fue solo un problema de costes, fue una cuestión de supervivencia. Empresas gigantes como BASF cerraban plantas y despedían a miles, reinvirtiendo lejos, en países con energía barata y abundante. La industria automotriz alemana, símbolo histórico de solidez, vio cómo sus márgenes caían a mínimos críticos y se planteaban por primera vez cierres de fábricas emblemáticas. En este contexto, los ciudadanos y empresas europeas han perdido mucho más que dinero. Han perdido certezas, empleos y hasta parte de su soberanía industrial. Porque mientras Europa celebraba su liberación del gas ruso, entregaba las llaves de su futuro energético a intereses estadounidenses, turcos y de traders globales. Y lo más grave, se perdió un tiempo precioso y se invirtió una fortuna en una estrategia que, en vez de asegurar el suministro, ha expuesto aún más a Europa y acelerado su desindustrialización. Y esto es solo el principio. Ahora, exploremos la verdadera magnitud del problema, la dependencia extrema, la pérdida económica y la fractura industrial que amenazan con cambiar para siempre el rostro de Europa. La sustitución de un tubo por miles de barcos ha convertido a Europa en rehén del mercado global. Suena drástico, pero es la pura realidad. Antes, Europa recibía gas ruso barato y predecible a través de un sistema de tuberías, con contratos a largo plazo y precios estables. Hoy, depende de flotillas de buques metaneros, de subastas diarias y de la volatilidad de los precios internacionales. El resultado es sencillo de resumir. Europa paga el gas hasta 5 veces más caro que Estados Unidos. Pero el impacto real va mucho más allá de lo que dicen las cifras. Veamos el caso del GNL estadounidense, que se vendió a Europa como la solución milagrosa. Lo que nunca se explicó es que este gas es mucho más caro que el ruso por contrato. No solo por los costes de licuefacción y transporte, sino porque Europa compite en el mercado spot contra compradores asiáticos, que pueden ofrecer aún más cuando escasea el suministro. Así, cuando el invierno aprieta en Japón o Corea del Sur, el precio del gas en Europa se dispara. Ningún político europeo lo dice abiertamente, pero la Unión ha perdido la seguridad energética que le daba el gas por tubería y la ha reemplazado por una lotería global. A esto hay que sumarle otra trampa. No basta con descargar los barcos. Las terminales de GNL en Europa están saturadas y las redes internas no tienen la capacidad para distribuir el gas eficientemente. Esto crea cuellos de botella que disparan aún más los precios locales y dejan regiones enteras en situación de vulnerabilidad. En momentos críticos, países como Alemania han tenido que competir entre ellos por el acceso al gas, en vez de contar con una red integrada y predecible. El resultado más devastador se observa en la industria alemana.
Empresas icónicas como BASF o Volkswagen, que durante décadas simbolizaron la potencia industrial europea, están cerrando plantas, recortando empleos y, lo más preocupante, trasladando producción a China y Estados Unidos. El precio de la energía es tan alto que fabricar en Alemania ya no es rentable. El índice industrial alemán ha mostrado caídas históricas, no por mejoras en productividad, sino por la caída en la demanda y el cierre de instalaciones enteras. Cuando un gigante como BASF se marcha, no solo desaparece una fábrica, miles de proveedores de piezas, software, servicios y logística pierden pedidos, provocando un efecto dominó devastador en el tejido industrial. El propio Ministerio de Economía alemán ha tenido que reconocer que las previsiones de crecimiento para este año, por debajo del 1%, resultan excesivamente optimistas. La reforma energética alemana, que apostó por abandonar tanto la energía nuclear como el gas barato ruso, ha dejado al país en una trampa. El GNL es caro y el sector renovable sigue siendo inestable. Mientras tanto, el capital huye hacia jurisdicciones con precios energéticos razonables. Si el corazón industrial de Europa sigue debilitándose, cada ciudadano europeo notará las consecuencias: pérdida de empleos, salarios estancados y un continente cada vez menos competitivo en el escenario global. Y la pesadilla no acaba aquí. Europa está expuesta a los vaivenes geopolíticos internacionales. Por ejemplo, los contratos de GNL son flexibles. Los proveedores estadounidenses pueden cancelar envíos a Europa si Asia ofrece mejores precios. No hay garantías de suministro, ni precios fijos. Así, cualquier crisis en Oriente Medio o una simple ola de frío en Asia pueden dejar literalmente a Europa sin gas o con precios prohibitivos. Los consumidores y las pequeñas empresas pagan la factura de esta experiencia geopolítica, enfrentando facturas energéticas impagables y la amenaza de cierre. Así, las decisiones tomadas en Bruselas, Berlín y París han terminado por beneficiar, sobre todo, a actores externos como Estados Unidos y Turquía, que consolidan su influencia energética sobre Europa y recogen los frutos del desmantelamiento industrial europeo. El coste real es la destrucción del tejido productivo y la transferencia masiva de capital y empleos fuera del continente. Europa, que aspiraba a la autonomía estratégica, hoy se encuentra atrapada en una dependencia aún más costosa e inestable. Pero, aunque este panorama pueda parecer irreversible, algunos países han optado por el pragmatismo y redes alternativas que desafían el discurso oficial. ¿Cómo lo han hecho y qué implica esto para el futuro energético de Europa? Eso lo veremos a continuación. Mientras Bruselas predica pureza, otros países aseguran su futuro con soluciones ingeniosas. Y es que, lejos de la narrativa oficial de independencia energética, en el corazón de Europa, algunos estados han optado por la vía pragmática. Sobrevivir primero, hacer política después. Austria y Eslovaquia son el mejor ejemplo. A pesar de las presiones y los discursos grandilocuentes, ambos países continúan amarrados a contratos a largo plazo con Rusia para garantizar el suministro de gas. Para ellos, la supervivencia de su tejido industrial y el bienestar de sus ciudadanos está por encima de cualquier consigna geopolítica. Mientras otros apuestan por el GNL americano a precios exorbitantes, Austria y Eslovaquia priorizan la estabilidad y el precio, sabiendo que cortar por completo el gas ruso sería pegarse un tiro en el pie. Pero si estos países juegan a la resistencia sutil, Turquía lo hace a gran escala y sin rodeos. El papel de Ankara es tan estratégico como ambiguo. En cuestión de pocos años, Turquía ha transformado sus infraestructuras en el gran hub gasista del sudeste europeo. Desde el Mar Negro hasta la frontera búlgara, los gasoductos y terminales turcos funcionan a pleno rendimiento. Pero lo más llamativo es cómo Turquía ha perfeccionado el arte del lavado de gas. Importa hidrocarburos de Rusia, Azerbaiyán o incluso de Estados Unidos, los mezcla, cambia etiquetas y los reexporta a la Unión Europea bajo diferentes orígenes. Este esquema es posible gracias a una combinación de contratos flexibles, swaps
y rutas alternativas que permiten, en la práctica, eludir las sanciones y restricciones impuestas tras el conflicto en Ucrania. La regulación europea, como el Reglamento 261 de 2026, exige que los proveedores turcos certifiquen el origen no ruso del gas. Pero, en la realidad, esto se reduce a un simple trámite burocrático. El gas, a diferencia del vino, no tiene terroir. El metano es metano, venga de Siberia o del Caspio. Así, mientras en los papeles todo parece correcto, en las tuberías de Europa sigue fluyendo gas ruso disfrazado de azerí o estadounidense. El resultado es un doble estándar flagrante. Bruselas levanta la voz contra Rusia, pero cierra los ojos ante la procedencia real de gran parte del gas que mantiene caliente a millones de europeos y en marcha a sus fábricas. Turquía, mientras tanto, se embolsa jugosas comisiones por el tránsito y la mezcla, consolidándose como el actor imprescindible en el nuevo tablero energético europeo. Y Moscú no pierde, aunque con menos visibilidad, sigue recibiendo ingresos vitales por sus exportaciones. El pragmatismo de estos países tiene un precio. Por un lado, aseguran su futuro energético y evitan el colapso industrial inmediato. Por otro, pagan con una erosión acelerada de la credibilidad política. Europa predica una cosa y practica otra, lo que genera una brecha cada vez mayor entre el discurso oficial y la realidad de los mercados. Además, estas maniobras consolidan nuevas reglas en el juego energético. Ya no se trata solo de quién produce el gas, sino de quién controla las rutas, los swaps y la narrativa ante la opinión pública. No podemos dejar de lado el papel de Turquía como puerta trasera de la energía europea. Ankara ha invertido en el desarrollo de campos propios como Sakarya, lo que le permite mezclar gas nacional con importado. A ojos de la Comisión Europea, Turquía cumple formalmente las cuotas y cupos de gas no ruso, pero todos saben que, en la práctica, la trazabilidad es imposible. Así, el gas que llega a Bulgaria, Hungría, incluso a Austria y Eslovaquia, puede venir de cualquier parte, del Golfo, de Texas o de los Urales. Pero siempre pasa por las manos turcas. El escenario deja a Europa en una posición incómoda. Por un lado, la retórica de la independencia y los valores. Por otro, la necesidad ineludible de mantener encendidas las luces, las calderas y la maquinaria industrial. Este doble juego erosiona la autoridad de Bruselas, tanto ante sus socios como ante sus ciudadanos, que intuyen el artificio mientras pagan facturas cada vez más altas. La paradoja es que, al inventar rutas alternativas y mecanismos de blanqueo de gas, Europa no solo no reduce su vulnerabilidad, sino que la incrementa. Ahora depende de intermediarios como Turquía, expone su suministro a nuevos riesgos políticos y cede aún más palancas de poder a actores externos. El precio de este pragmatismo es alto. Por un lado, se gana tiempo y se evita el shock inmediato. Por otro, se sacrifica la coherencia política y se institucionaliza una dependencia aún más compleja y costosa. La pregunta fundamental es, ¿quién gana realmente con este nuevo equilibrio y quién queda atrapado en la telaraña energética? Porque, aunque Ankara y Moscú encuentran su beneficio, falta un actor clave en esta ecuación. ¿Qué papel juega Estados Unidos en mantener la cuerda tensa y cómo se benefician de cada giro en el tablero europeo? Eso lo veremos a continuación. La nueva ley suprema. Cada molécula de metano se mide en términos de supervivencia, no de ideales. Y es que, en este escenario, la energía ha dejado de ser una cuestión de principios para convertirse en una lucha por la mera existencia económica. Mientras Bruselas insiste en vendernos el relato épico de la independencia energética, la realidad es mucho más cruda. Estados Unidos ha sabido transformar la fragilidad europea en su mejor base estratégica. Los datos hablan claro. En marzo de 2026, el 45% de todo el gas natural licuado importado por la Unión Europea tenía sello estadounidense. Pero este dominio no es solo cuantitativo. Es, sobre todo, contractual. La mayoría de esos acuerdos con proveedores americanos son de corto plazo,
o tienen cláusulas de flexibilidad que permiten desviar los cargamentos en cuestión de días hacia Asia, si allí alguien ofrece un céntimo más por cada metro cúbico. Resultado: Europa está obligada a competir en un mercado global volátil, donde cada subida de precios en China amenaza con dejar sin barcos a los puertos europeos, salvo que Bruselas acepte pagar aún más. Pero hay un matiz aún más importante. Mientras la UE asume sin rechistar unos precios 3 veces superiores a los de la energía en Estados Unidos, el gobierno estadounidense ofrece a las industrias europeas incentivos y subsidios multimillonarios para que crucen el Atlántico. Es el famoso Inflation Reduction Act, que otorga ventajas fiscales y subvenciones directas a las empresas que trasladan su producción de tecnologías limpias y manufacturas a territorio norteamericano. Es una jugada perfecta. Primero asfixias la industria europea con costes energéticos prohibitivos, y luego le abres las puertas de América bajo condiciones óptimas. Las consecuencias ya se notan. Desde fabricantes de baterías hasta gigantes de la metalurgia, la deslocalización se ha acelerado. Proyectos que iban a levantarse en Suecia o Alemania se cancelan y resurgen en Ohio, Texas o Carolina del Sur. Esta es la verdadera cara del nuevo dominio energético. Europa no solo compra gas caro, sino que paga con empleos, impuestos e innovación, cediendo a Estados Unidos la palanca de su propia modernidad industrial. Y mientras la opinión pública europea se entretiene con el debate sobre sanciones y solidaridad atlántica, en los despachos se desarrolla una capitulación silenciosa. Oficialmente, Bruselas prohíbe nuevos contratos de gas ruso. Pero debajo de la mesa, los flujos físicos no se interrumpen. El metano ruso sigue llegando, solo que ahora viene disfrazado de mezcla internacional, a través de puertos en Turquía o la India. Los barcos descargan su contenido, el gas se mezcla en depósitos comunes, y por arte de papeleo, pierde su nacionalidad rusa. En marzo de 2026, al menos 14 cargamentos de este gas reetiquetado entraron sin problemas en la Unión Europea. El ingenio para sortear las restricciones no termina ahí. En la ruta del gasoducto, Rusia abastece a Azerbaiyán para su consumo interno, y Azerbaiyán libera volúmenes propios que, a través de Turquía, acaban en territorio europeo. Las moléculas son las mismas, solo cambia el nombre en la factura. Así, Bruselas puede mantener la cabeza alta de cara a la opinión pública, mientras las empresas consiguen gas a un precio un 30% menor que el del GNL estadounidense. La paradoja: en pleno discurso oficial de ruptura total con Moscú, la UE sigue siendo el mayor cliente de gas ruso licuado, comprando casi el 49% de todo su GNL exportado. En febrero, solo en pagos por combustibles fósiles, Europa transfirió cerca de 1.000 millones de euros a Rusia. ¿Aislamiento energético? Solo en los titulares. En el fondo, esta capitulación silenciosa es un reconocimiento de que la economía europea no puede sobrevivir sin esa energía barata del este. De hecho, en reuniones a puerta cerrada, líderes de Europa Central han admitido que, si no se legaliza el gris del gas reetiquetado, el próximo invierno será una condena a la recesión o incluso a la parálisis industrial. Así, Europa se ha resignado a un pragmatismo extremo. El viejo continente ya no es ese coloso industrial autosuficiente, sino un actor acorralado, obligado a jugar a dos bandas. Condenar públicamente lo que, por debajo, sigue comprando para mantener la maquinaria en marcha. Pero esta doble vida tiene fecha de caducidad. Si no redefine sus prioridades y estrategias, Europa corre el riesgo de convertirse en una periferia desindustrializada, irrelevante en la geopolítica global, sin palancas propias y con su destino en manos ajenas. En este nuevo orden, los grandes ganadores son evidentes. Estados Unidos, por su control contractual y su poder de atracción sobre la industria europea. Turquía, por su papel de intermediario y blanqueador de gas. Y sí, también Rusia, que sigue financiando su presupuesto con dinero europeo, aunque sea disfrazando las rutas de exportación. Mientras tanto, los que pagan la factura real son los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas europeas.
Son ellos quienes asumen los costes de la energía disparada, la pérdida de empleos y la erosión de la competitividad. El sueño de una Europa fuerte, autónoma y líder industrial se desvanece, sustituido por una economía de supervivencia, donde la resiliencia ya no es una virtud, sino una necesidad impuesta. Y así llegamos a la pregunta clave. ¿Qué balance final dejará esta crisis y qué lecciones quedan para el futuro energético europeo? Eso es lo que exploraremos a continuación. Europa ya no es el líder industrial de antaño, pero tampoco está acabada. La única salida es la adaptación pragmática. Si algo nos ha demostrado la tormenta energética de los últimos años, es que las viejas certezas han saltado por los aires. La sustitución masiva del gas ruso por GNL estadounidense y catarí no solo ha sido más costosa, ha hecho a la industria europea aún más vulnerable a los vaivenes geopolíticos y a los intereses de potencias externas. Los números no engañan. En pleno intento de aislamiento, Europa siguió siendo el mayor comprador de gas ruso licuado, financiando con miles de millones el presupuesto de Moscú, mientras de puertas afuera mantenía el discurso de ruptura. Pero esa doble jugada no podía durar. Ahora, la Unión Europea afronta precios energéticos hasta 3 veces mayores que los de Estados Unidos, con almacenes de gas en mínimos históricos y una competitividad industrial en caída libre. Alemania, el motor tradicional de Europa, ha asumido su nueva realidad. Parte de su industria química y automovilística se ha trasladado definitivamente a Estados Unidos y China. Berlín, resignado, seguirá comprando GNL caro a Washington, pero también busca alternativas, impulsando interconectores con los nuevos hubs gasísticos del sur, en especial Turquía. Y es que Turquía emerge como el gran intermediario de esta nueva era. Para finales de año, hasta el 25% del gas europeo podría atravesar territorio turco, dando a Ankara un poder de presión inédito sobre Bruselas. Al mismo tiempo, las vías ocultas de suministro, como los swaps azerbaiyanos o el famoso reverse flow a través de Ucrania, han llegado para quedarse. Jurídicamente, no será gas ruso, pero en la práctica sigue siendo el mismo metano siberiano. Es un juego de apariencias que contenta a políticos y garantiza energía a las empresas. Pero el precio lo paga el ciudadano y el pequeño empresario. La era de la energía barata ha quedado atrás. Estados Unidos ha salido reforzado, no solo como proveedor preferente, sino debilitando a un rival histórico. Moscú, lejos de desaparecer del mapa energético europeo, ha reinventado sus rutas con la complicidad de intermediarios. El gran perdedor, una vez más, es el consumidor europeo, obligado a adaptarse a una energía cara, menos previsible y cada vez más condicionada. Lo que está en juego ya no es solo la factura del gas, es el futuro económico, la competitividad y la soberanía industrial de todo el continente. Negar la realidad o seguir jugando a dos bandas solo nos hará más dependientes. La Unión Europea tiene ante sí una decisión histórica: seguir por la senda de la dependencia y el autoengaño, o apostar por un pragmatismo abierto, que reconozca que Eurasia es, y seguirá siendo, indispensable para la supervivencia industrial. La Europa ideologizada del gas ha terminado. Ahora manda el equilibrio frío y calculado, donde cada metro cúbico cuenta y las reglas las fijan los proveedores. ¿Sabremos adaptarnos a este nuevo tablero, o aceptaremos convertirnos en una periferia desindustrializada? La decisión, al final, está en manos de todos: políticos, empresarios y ciudadanos. Es momento de abrir los ojos, exigir transparencia y debatir sin prejuicios. ¿Crees que Europa debería volver a comprar gas ruso abiertamente o buscar una independencia energética cueste lo que cueste? Queremos saber tu opinión. Déjala en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestros próximos análisis y prepárate, porque la nueva era energética no espera a nadie. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.